Por mi condición de mercero, soy comerciante. La Asociación de Comerciantes de Molina, Compro e Interbarrio me ha pedido que haga un recorrido por la historia del botón. El botón es un objeto sencillo y a la misma vez perfecto. Como otros objetos, por ejemplo la aguja que le dedicamos el año pasado a la exposición, o la cuchara, el martillo, son objetos tan perfectos desde su inicio, desde su invento, que apenas han necesitado modificación a lo largo del tiempo. De hecho, el botón tiene 5.000 años de antigüedad. Podemos contemplar en el Museo de Altamira, por ejemplo, botones que son de 3.000 años antes de Cristo y que por su diseño poco a poco varían de los que vendemos actualmente en las mercerías. El botón es un objeto que ha estado siempre entre nosotros, así que no podemos saber quién es su inventor. Los más antiguos que se han descubierto han sido en la zona del Valle del Indo, del río Indo, en lo que actualmente es Pakistán, Afganistán, el norte de la India. Eran botones hechos con hueso, hechos también con moluscos, con conchas sacadas del mar, de los ríos. Y al contrario que muchos objetos que siempre han sido casi inventados por las civilizaciones mediterráneas, pues en el tema del botón las civilizaciones mediterráneas no han influido mucho. De hecho, si recreamos un poco las vestimentas que utilizaban los egipcios, los sumerios, los griegos, los romanos, vemos que no llevan botones. Muchas veces eran unas casullas que se introducían por la cabeza o unas togas que se ajustaban o se ceñían a la cintura por medio de un cinturón, pero no utilizaban botones. Los griegos, por ejemplo, llevaban para sujetar sus túnicas un broche en el lateral, y los romanos lo que utilizaban era un agujón de plata para sujetar su toga. Según los arqueólogos, el botón desde el principio no tuvo un objetivo de servir de cerramiento de prendas, sino que era más bien un artículo de lujo, y han descubierto que muchas prendas, hombres primitivos, prehistóricos, esas civilizaciones del Valle del Indo que hemos dicho, la utilizaban como adorno de sus prendas. Así que tenemos que casi irnos hasta el siglo XII para empezar a ver cómo el botón empieza a utilizarse como sistema de cerramiento. En el siglo XII los nobles cortesanos sustituyen ese broche que habían heredado de las prendas griegas, lo sustituyen por un botón que se introduce dentro de un ojal y sirve como cerramiento de la prenda. Eran botones hechos de oro, hechos de plata, con incrustaciones de piedras preciosas, por lo que era un motivo de distinción social. Solamente los muy ricos, los muy poderosos, podían permitirse el llevar ese gran botón en la solapa. Aquí en Murcia, por ejemplo, el botón no llega hasta la época de Fernando III. Cuando Fernando III incorpora el antiguo reino musulmán de Murcia al reino de Castilla, recordamos que los musulmanes, si recordamos un poco su tipo de prenda, tampoco utilizan botones, pues cuando lo incorporan es cuando en Murcia empiezan a llegar los primeros botones. Así estuvo durante mucho tiempo, y tenemos que irnos hasta el siglo XVIII para ver cómo el botón empieza a popularizarse un poco y empieza a ser utilizado masivamente. Y eso fue con las ropas militares, con los uniformes de los soldados, con las casacas, que sí ya llevan muchos botones. Empieza a gustar como sistema de cerramiento, empieza a gustar como adorno y empieza a popularizarse. Es, por ejemplo, la época en que el botón se empieza a fabricar por parte de los plateros de Córdoba, de Sevilla, que hacen auténticas piezas de joyería con esos botones. Le meten también esmaltes de colores, y incluso pues surgen en esa época sistemas de cerramiento como son los gemelos, que sabemos que se utilizan para cerrar los puños de las camisas.
es una pieza tan de joyería que se vende en la joyería y no se vende, por ejemplo, en las mercerías. También por esa época, en diferentes puntos de España empiezan a surgir botones típicos de cada zona. Tenemos, por ejemplo, el botón, el charro de salmantino en Salamanca, y es también cuando surge un botón muy popular aquí en Murcia, que es el broche murciano. Ese botón que todos lucimos el día del bando de la huerta en nuestros chalecos, cuando vamos a ese día a celebrar el día de exaltación huertana. En el siglo XVIII las clases populares, porque hasta ese momento solamente militares y clases altas podían utilizar los botones, empiezan también a querer llevar en sus prendas ese nuevo sistema de cerramiento, y empiezan a surgir una serie de materiales más económicos que el oro y la plata, como son la madera, como es el nácar, que es un material que también sale del mar, ¿no? Se saca de las conchas marinas, como aquellos del Valle del Indo que hemos dicho al principio. Así que el botón empieza a popularizarse y las clases populares, el pueblo, también comienza a utilizar el botón. Pero cuando ya empieza a surgir una especie de industria botonera, por así decirlo de alguna manera, sufre el botón el primer varapalo. Un señor en Dinamarca, un danés, inventa un sistema a principios del siglo XIX, uniendo dos piececitas de metal que hacen clic, inventa el broche a presión. Y mucha gente empieza a considerar que el botón va a llegar a su fin, porque este sistema es mucho más rápido de abrochar que no meter un botón en un ojal. Ese broche a presión, como se le conoce en todos sitios, en Murcia lo conocemos como la pollera, ¿no? Una palabra casi malsonante, que a la gente que viene de fuera pues siempre le extraña, ¿no? cuando la escuchan. Yo, por ejemplo, aquí en la mercería, cuando viene una señora de fuera y le enseño las polleras, noto que la mujer se queda un poco violenta, ¿no? Queda un poco confusa, y le tengo que explicar que no es ninguna proposición indecente, sino que es como llamamos en Murcia al broche a presión. El broche a presión no consiguió cargarse del todo al botón, pero a finales del siglo XIX sufre de nuevo otro varapalo, porque un canadiense inventa otro sistema de cierre, que es la cremallera. Y entonces la gente sí que dice que va a acabar, la cremallera acaba con el botón. La cremallera es un sistema que en un segundo, cierra una prenda, nadie va a perder 20 segundos en abrocharse una tira con 7 o con 9 botones. Pero también los que auguraron que el botón iba a desaparecer con la cremallera también se equivocaron, porque a principios del siglo XX los modistos parisinos, que sabéis que son los que siempre marcan un poco la moda en el vestir, incorporan el botón en todas sus colecciones, y además lo incorporan utilizando sus dos utilidades. Por un lado lo utilizan como sistema de cierre de las prendas, y por otro lado le dan un toque estético a las vestimentas. Así que a partir de entonces, y con la aparición de nuevos materiales como el nylon, como el plástico, el botón sí que se populariza totalmente, y ha llegado hasta nuestros días, en los que, como veis, pues tenemos botones de todos los tamaños, de todos los colores, de todas las texturas, cosidos por encima, cosidos por abajo, y al parecer, según se le ve, puede tener todavía una larga vida este sistema de cierre. En el mundo del botón también hay curiosidades, ¿no? Por ejemplo, hay una regla que no está escrita en ningún sitio y que nadie sabe por qué, pero los hombres llevamos los botones cosidos en la parte derecha y las prendas de la mujer en la parte izquierda. Yo he intentado averiguar el porqué de esa regla que todo el mundo, todos los confeccionistas respetan, pero nadie sabe muy bien por qué. Y al parecer es que las primeras mujeres que utilizaban el botón como sistema de cierre eran señoras pudientes y eran sus criadas quienes las vestían. Y a ello se debe que se cosiera en la parte izquierda para que le fuera a estas criadas, a estas sirvientas, le fuera más fácil el abrochar ese botón.
También hay pueblos, por ejemplo, que no utilizan el botón. Es el caso de los Sami norteamericanos. Sabéis que en Estados Unidos hay más de 500 comunidades Sami, esas personas que viven ancladas en el siglo XVIII, que no utilizan nada que tenga que ver con la energía eléctrica. Pues bien, tampoco utilizan botones. Lo tienen prohibido, y el motivo es porque ellos lo asocian mucho a las prendas militares. Y como uno de los pilares de la filosofía de los Samis es precisamente el pacifismo, pues lo asocian el botón con el ejército, y tienen prohibido la utilización de botones. Hay también algunas supersticiones respecto al botón. Por ejemplo, si te encuentras un botón blanco con 4 agujeros, eso trae mucha suerte. Dicen que es similar a encontrar un trébol de cuatro hojas. También puede traer mala suerte el comprarte una prenda que lleve un número par de botones. Todas las camisas llevan siempre un número impar, o bien 7, o bien 9, o bien 11 botones. Dicen que si te pones cuando compras una prenda, fíjate bien que sea número impar, porque si te pones una prenda con un número par de botones te puede arruinar el día, según los supersticiosos. O también trae muy mala suerte el llevar un botón abrochado en un ojal que no sea el suyo. Así que bueno, este ha sido el pequeño recorrido por la historia de ese objeto que lleva 5000 años con nosotros. Un objeto que, como hemos dicho, es muy simple, muy sencillo, pero a la vez es casi perfecto, ¿no? Y que no ha necesitado variación a lo largo de la historia.